conocer que tú eres Rey. Te adoramos, Señor. En este momento que vamos a estar entrando en tu palabra, te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que tú prepares, porque lo has estado en sí haciendo la semana entera. Tú has estado trabajando en nuestras vidas para recibir tu mensaje, para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra caiga en tierra fértil. Porque, Señor, ¿qué somos si no solamente oyentes de la palabra, si no la ponemos en práctica? Si no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y que podamos producir fruto del Espíritu. Señor, no queremos ser solamente oyentes, sino queremos ser personas que practicamos, que hacemos, que vivimos tu palabra, Señor. No solamente porque es buen testimonio, sino porque tú bendices ese corazón. Porque ese corazón que es contrito y humillado ante ti, tú lo bendices. Señor, tú puedes moldear ese corazón, tú puedes moldear esa mente y cambiar las cosas viejas a cosas nuevas. Tú estás haciendo algo nuevo en nosotros. Tú estás haciendo una obra de arte en nosotros. Y nosotros queremos trabajar contigo, Señor, y no en contra de ti. Gracias por tu espíritu en este lugar. Gracias porque tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Be seated. Antes de empezar el mensaje, Before we begin the message, vamos a estar seguros que nuestros teléfonos están en silencio. let's make sure our phones are on silent mode. Yo sé que a veces estamos preocupados que vamos a recibir una llamada I importante, know a lot of times we're worried about getting an important phone call, pero queremos estar seguros que no estamos interrumpiendo el tiempo de la palabra, we want to ¿verdad? make sure that we're not interrupting God's word. En estos días In these days, hemos estado hablando mucho en la iglesia los domingos we've been talking a lot about a specific subject on Sundays especially. acerca de lo que es la fe, ¿verdad? We've been talking about what faith is Y la mentalidad que nosotros tenemos que tener and the mindset that we must have para que la fe pueda crecer en nosotros. so that faith would grow within us. El pastor nos ha estado dando Pastor has been given us distintas imágenes various illustrations de lo que es, cómo luce la fe. of what faith looks like. Y no tenemos que ir muy lejos. En Hebreos 11 hay una descripción perfecta, varios ejemplos para nosotros. And we don't have to go very far. In Hebrews 11, we see various examples of what faith is for us. Y hoy quiero hacer como una comparación And today I want to make a comparison of sorts de lo que es la mentalidad del mundo of what the mindset of the world is, y la mentalidad del reino the es. mindset of the kingdom. Imagínase si usted va caminando y se cae. Imagine if you're walking along and you suddenly fall Y se da un golpe en la cabeza. and you bump your head, Y cuando viene en sí and when you come back to your senses, y estás en el hospital you find yourself in the hospital y
te preguntan, and they ask you, ¿cómo te llamas? what's your name? Y te hacen distintas preguntas, ¿a dónde vives? And they begin to ask you various questions. Where do you live? Y vamos a hacernos la idea And let's make believe que tú no te recuerdas de nada. that you can't recall anything. No te recuerdas de quién You eres. can't recall who you are. No te recuerdas de dónde es tu You familia. can't recall where your family's from. No te recuerdas de tu cultura, de tus costumbres. You don't remember your culture, what you do. Y hay que reenseñarte todas estas And cosas. then we have to reteach you. You have to relearn all these things. Y te asignan un doctor maestro, And so they assigned a doctor to you, doctor a teacher. doctor teacher. Y este doctor maestro And so this doctor teacher te empieza a llevar por todo Miami takes you throughout the entire city of Miami. y se pone a explicarte las cosas que como son. And he begins to explain to you everything, all the aspects of the city. Se pone a explicarte la cultura. He explains the culture. Y tú estás observando todas las cosas a tu alrededor And so you're observing all the things that surround you con ojos frescos. with a fresh set of eyes. Porque estás aprendiendo esto como si fuera la primera vez. Because you are learning, you're relearning this just as if it was the first time, actually. Y a lo mejor tú, doctor maestro, And perhaps your doctor teacher, te pregunta al final, asks you in the end, bueno, ¿qué fue lo que aprendiste? what did you learn all this time? Basado en tus observaciones de la humanidad, Based on your observations of humanity, ¿qué fue lo que aprendiste? what did you learn? ¿Qué te diste cuenta de lo que la gente valorea? What did you draw from what people value today? ¿Cuáles son los principios que la gente utilizan para guiar su vida? What are the principles that people utilize to guide their lives? ¿Cuáles fueron las prioridades que tú viste? What were the priorities that you saw in people? Yo creo I would say que observando la humanidad that if you observe humanity por primera vez con ojos frescos, for the first time with a fresh set of eyes, nos damos cuenta que la humanidad valorea mucho we would realize that humanity values el poder del dinero. the power of money. ¿Diríamos eso? Could we say that? Valoramos mucho el poder de adquirir cosas. We value the power of being able to acquire things. Creo que también en nuestras observaciones, I think that in our observations, también pudiéramos decir que el ser humano we could also say that human beings estamos muy preocupados por sí mismos. are very concerned about ourselves. Nos cuidamos mucho. We take care of ourselves a lot. Pensamos mucho en nosotros. We think a lot about ourselves. Vemos que este tipo de mentalidad, We can tell that this type of mindset, esta mentalidad mundana que no empezó hace poco, and we can tell that this world mentality, which did not begin just recently, empezó desde el jardín del Edén. began since the Garden of Eden. El ser humano ha siempre sido el mismo. Human beings have always been the same, Y la mentalidad mundana, and human mentality, la mentalidad carnal, the fleshly mentality, es una mentalidad it's a mentality que se enfoca mucho en sí mismo. that focuses a lot on themselves. Vamos hoy a mirar una historia. Let's look at a story. Una historia de un joven que fue tirado en un mundo bien carnal y bien idólatra. Story about a young man that was thrown into a very idolatrous world, a very worldly type of world. Estamos hablando de Daniel. And we're talking about Daniel. Y Daniel era un joven judío And Daniel was a young Jewish man
con un grupo de otros jóvenes judíos He was part of another group of Jewish young men que se fueron, que los llevaron a Babilonia. that were taken to Babylon. Fue un tiempo donde Babilonia conquistó a los It was israelitas. a time where Babylon conquered the Israelites. Y entonces estaban en medio de una cultura totalmente diferente. And so they were in the middle of a totally different culture. Había otra manera de pensar. There was another way of seeing things, of thinking, Habían otros valores. other values, Habían otros principios. other principles, Otras prioridades. and other priorities. Todas carnales. And they were all fleshly. Todo era idolatría. Everything was idolatry. Todo era el poder. Everything had to do with power. Las cosas que nosotros como seres humanos nos llama la atención. The things that as human beings appeal to us. Y él vivía bajo otras prioridades y valores. But this young man lived under another set of priorities and values. Y es duro vivir otras prioridades, valores And it's so y difficult principios to live with other set of values, other set of principles, other set of priorities que la que está en el mundo. than that which you are, than that of the world. Porque siempre estamos en contra de la corriente. Because we're always going against the current. Ustedes no han sentido esa presión a Have veces. you had that sense of pressure at times? Que uno siente que uno va para acá You feel that you go in a certain way y todo el mundo y todas las cosas de esta cultura van para este lado. and the things of this world, the things of this culture are going the opposite way. Y es fácil a veces And it's easy sometimes irse con la corriente. to go along with the current. A veces ni nos damos cuenta que todavía hay principios y valores del mundo que todavía están en nosotros. Sometimes we don't even realize that there's principles and values from the world that are still within us. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado? Do you recall last week's message? Que el pastor nos estuvo hablando del hombre de la selva Remember he spoke to us about the man from the jungle, from the Amazon? y le pusieron un traje, lo pusieron en la ciudad, They pero gave de him- todas maneras no podía adaptarse. They gave him a new outfit. They put him in the middle of a nice city, a neighborhood, and he could not adapt. Porque estaba todavía con la mentalidad en las cosas de la selva de su vida antigua. Because his mindset was still on the things from the Amazon, his old life. Así que con ese entendimiento vamos a entrar a la palabra de Dios So with that understanding, we're going to go into the Word of God. y estamos en el libro de Daniel capítulo 6. And we are in the book of Daniel, chapter 6. Daniel capítulo 6. Daniel, chapter 6. Ahora, Daniel sirvió varios reyes. Now, Daniel served several kings. Ya para este momento en la historia, en la vida de Daniel, By this time, in chapter 6, in the life of Daniel, él tenía como 80 años. he was about 80 years old. Y el que era rey en ese momento era Dario, And the king at that time was Darius. Dario de Media. Darius from Media, Persia. Y él quería organizar su reino And he wanted to organize his kingdom. y él tenía cierto orden de grupos de hombres que él tenía como líderes en distintos lugares. And he had a certain amount of leaders, and they were divided into groups in several places. Pero él tenía 3 gobernadores principales. But he had 3 main governors. Y uno de ellos era Daniel. And one of them was Daniel. Ahora imagínase la envidia que había en contra de Daniel. Now imagine the envy that was, towards Daniel En una situación política in a political situation que todo es, nosotros hemos visto, quizás nosotros no
no estamos en la política, pero hemos visto que la política es dura. And you know, you might not be in politics, but you can definitely see that politics is not an easy thing. Que las personas están buscando el poder People are seeking power y hablan mal el uno del otro. and they speak bad of each other. Y aquí en esta situación había un grupo de hombres que estaban en contra de Daniel. And so in this situation, we find a group of men that were against Daniel. Le molestaba mucho de que Daniel estaba en poder. They were deeply bothered that Daniel was in a position of power. ¿Cómo era posible que este judío How can this Jewish man estaba en una posición de poder tan grande en este reino? How could this man be in a position of great power in this kingdom? Esa posición me pertenece a mí. This position belongs to me. Entonces nos dice el versículo 4, And so verse 4 tells us, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. it says, so the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Entonces, como sucede en estas situaciones, And as it tends to happen in these situations, se ponen a pensar they begin to ponder. y se ponen a pensar, They begin to ponder. ¿cómo puedo yo hacerle daño a Daniel? How A tumbarlo. can I cause harm to this man? How can I make him fall down? Y ellos vienen con esta idea. And so they come up with this idea. Van a donde está el rey They go up to the king y le dicen, and they tell him, rey, te aconsejamos que hagas un edicto real. they said to him, O king, we counsel you that you come up with an edict, a No royal hay edict. nadie en este reino como tú. There's no one in this kingdom like you. Y nosotros pensamos que debemos de por un mes solamente adorarte a ti, y cualquier otra persona que busca a otro Dios, esa persona hay que matarlo. We believe that we must worship you for an entire month, and if there's a person that doesn't worship you, we must kill them. Claro que el rey And of course, the king pensó, oye, qué buena idea. thought that this was a great idea. Fue algo para su ego, ¿verdad? This was appealing to his ego, De su orgullo. to his pride. Oye, qué idea más tremenda. What a great idea. ¿Y por qué yo no pensé en eso Why did I antes? think of this before? Hago este edicto y todo el mundo tiene que adorarme a mí. I come up with this edict and everyone must worship me. Y claro, era una trampa. And of course, it was a snare. Y él hace así y lo firma. And so he signs that edict. Y ya una vez que algo es firmado, And once something is signed, no puede ser revocado it cannot be revoked de acuerdo a las leyes de Media y de Persia. according to the law of the Medes and the Persians. Y dice en el versículo 9 que firmó pues el rey Dario el edicto y la prohibición. And so verse 9 says, Therefore King Darius signed the written decree. Ya la trampa estaba preparada. The trap was set. Lo que a mí me interesa, lo que yo hallo bien interesante aquí en el versículo 10 But what I find interesting here in verse 10, es la actitud de Daniel. and what I find interesting is Daniel's attitude. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. It says, Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home,
And in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Nos damos cuenta que Daniel tenía una rutina. We realize that Daniel had a routine. Había ciertos tiempos que él oraba al There- día. He used to pray at certain times of the day. Y él, al oír el edicto, And as he heard about the edict, y aquí no sabemos lo que está pasando por la mente de Daniel. and we don't know what's going through Daniel's head right now. No sabemos cuáles son sus pensamientos, pero sus acciones hablan bien claro, ¿verdad? We don't know what his thoughts are, but his actions speak very loudly. Aquí él dice, bueno, está bien, han firmado esto, voy a entrar a mi casa, voy a abrir mis ventanas como siempre lo he hecho, yo no voy a esconder lo que yo estoy haciendo porque no estoy haciendo nada malo y voy a orar. And so he said, you know what? Okay, this is signed. I'm going to go and pray like I usually do. I'm going to do it because I'm not doing anything wrong. And he opened his windows and prayed. Y claro, ahí ya estaban los otros gobernadores y los otros sátrapas And so the other governors were there watching. y inmediatamente lo llevaron al rey. And so immediately they went before the king. They took him before the king. Dice el versículo 12, Verse 12 says, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Así que primero le dicen al rey, acuérdate que no se puede cambiar la ley. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. it says, and they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days except you, O king, shall be cast into the dens of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. So they answered and said before the king that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. Cuando el rey oyó estas palabras, When the king heard these words, nos dice ahí en el versículo 14 que le pesó en gran manera. when the king heard these words, the word of God says right there in verse 14 that he was greatly displeased with himself. Ahora, Dario no era un rey de Dios, Now Darius was not a godly man. no era un cristiano, He was not a Christian. no era He judío, was not Jewish. pero él entendía algo. But he understood something. Nosotros tenemos que entender que Dios tenía a Daniel con un propósito en este lugar. We have to understand that God had Daniel with a great purpose in this place. Ahora, ¿era una vida fácil para Daniel? Was it an easy life for Daniel? No era una vida It fácil was para not Daniel. easy for Daniel. Él estaba rodeado de personas que eran enemigos de él. He was surrounded by enemies. Estaba rodeado de personas que querían destruirlo. He was surrounded by people that wanted to destroy him. Y si leemos desde el principio, desde Daniel capítulo 1 And if we hasta read aquí, from the beginning, from chapter 1 to here, hay prueba y prueba y prueba. there's trial after trial after trial. Y se ve como Dios usa a Daniel And we can see how God uses Daniel para demostrar la grandeza de él. to show
his No greatness. la de Daniel. Not Daniel's greatness, la grandeza de Dios. but God's greatness. Para que estos reyes paganos So these pagan kings pudieran ver el poder de Dios could see God's power en medio de los tiempos. in the midst of the times. Y esto le pasó a Nabucodonosor, ¿se recuerdan? And this happened to Nebuchadnezzar, if you remember. Si leemos antes, Nabucodonosor hasta tuvo un tiempo que estuvo loco como un animal en el patio, me imagino, del reino. And if you recall, Nebuchadnezzar was like a beast in a field, Y Dios estaba tratando con él. and God was dealing with him. Y que cuando él pasó por ese proceso, But when él he- tuvo que decir, wow, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. But when he went through that process, in the end, he had to say, the God of Daniel is the only true God. Así que en este momento, Daniel está en una situación peligrosa, So at this moment in time, Daniel is in a very dangerous situation, pero al mismo tiempo Dios está usando esta situación para glorificarse él. but at the same time, God is using this situation to glorify himself. Porque si seguimos leyendo nos damos cuenta que Dios no lo libró Because if we continue reading, we realize that God did not keep him del from that. foso de los He didn't leones. keep him from the lion's den. No lo libró. He didn't keep him En from el there. sentido de que no permitió que no entrara. In the sense that he did not avoid from him entering that ¿Cuál place. es nuestra manera de pensar humana? What is our human way of thinking? Bueno, Dios no va a permitir que yo entre en el foso. Oh, God is never going to allow for me to enter that den. Mas, sin embargo, leemos aquí que sí tuvo que entrar en el foso. However, we see here that he did have to enter that den. Cuando miramos en el Salmo 23, When we read Psalm 23, nos damos cuenta que el pastor, Jehová, que es nuestro pastor, we realize that Jehovah, which is our pastor or shepherd, que nos lleva a distintos lugares para tomar agua, para comer la hierbita, which leads us to different places, to springs to drink water, to fields to graze on grass. también nos hace pasar por el valle. He also leads us through the valleys. Así que hay que entrar al foso. So you must go in to the den sometimes. Y el foso de leones tenía unos leones que no habían comido. And the lions then had lions that had not eaten. Tenían un hambre terrible. They were terribly hungry. Y eso era una sentencia, obviamente, de muerte. And so that obviously was a death sentence for anyone. Había que bajar, era como bajo la tierra, It was underground, y se ponía como una piedra and so there was a huge stone that was placed para que no pudiera salir la persona, no se pudiera escapar. so the person could not escape. Y ahí lo bajaron, And so they bring him down, pusieron la they piedra placed the stone, y hasta tuvieron que, nos dice aquí en el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. It says, then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed. Así que todo era bien oficial. So everything was very official. No nos dice cómo entró Daniel en el foso, It doesn't specify how Daniel entered the lion's den,
No sabemos si estaba asustado, We don't know if he was scared, si estaba nervioso. nervous. No nos dice mucha información, The text doesn't give us that information. pero sabemos que Él está ahí. But we know that he's there. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud humana? Now, what would be our human attitude here? Si tú le oraste a Dios de que no permitiera que tú cayeras en el foso y terminas en el foso, If you had prayed to God, please don't let me go into the den, and then you end up in the den, ¿cuál sería nuestras palabras, nuestros pensamientos? what would our words be, our thoughts? Ay, Señor, pero ¿por qué si yo hice todo lo bueno? Lord, why? I did everything that was right. No me contestaste. You didn't answer me. Yo no sé lo que está pasando. I don't know what's going on. Y tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. And tiki 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 tiki. Can you say that a little louder, please? I'm good. ¿No lo hemos dicho todo? Haven't we said everything? Haven't we all said this? ¿No hemos pensado en algún momento que Dios nos ha dejado y nos ha abandonado? Haven't we ever thought that God has left us alone and abandoned us? Pero hay que entrar en el foso. We must go into the den sometimes. No sabemos sus pensamientos, We don't know his thoughts, pero sabemos que el rey sí estaba preocupado. but we do know that the king was very concerned. No durmió esa noche He didn't sleep that night, y esa noche estuvo bien tempranito listo para ir a ver si Daniel estaba vivo. and that night he went very early to see if Daniel was still alive. Y en el versículo 20 dice que fue al foso y lo llamó con voces y voces, dice hasta una voz triste. And it says in verse 20, when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. Que nos indica que él seguro que pensaba ya, Which indicates that he thought that Daniel was, Daniel Dead. ya quedó. he's done. Y de repente escucha una vocecita And suddenly he hears a small voice. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. And then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. No escuchamos amargura en esas palabras, We ¿verdad? don't hear any bitterness in those words. No escuchamos enojo en esas palabras. We don't hear any anger in those words. Porque si hubiera sido yo, Because if it was me, mira que yo le hubiera dicho algo a ese rey. I probably would have said something to that king. Gracias a Dios que Dios me mandó ese ángel porque tú me mandaste para acá abajo y yo no te hice nada. I have to thank God that he sent me that angel, because I didn't do anything to you. ¿Qué te pasa a ti, rey? What's wrong with you, king? Si yo soy una de las mejores personas que tú tienes aquí, I'm one of the best people that you have here. yo te soy fiel I'm faithful to you, y mira cómo tú me tratas. and look at how you treat Sácame me. de aquí ya. Get me out of here now. Pero esas no son las palabras de Daniel. But those are not his words. Él le dice, Dios me ha encontrado inocente. He says, God has found me to be innocent. Oh rey, yo no te he hecho nada malo. O king, I have done no wrong before you. Y el rey se alegró And so the king was exceedingly glad,
sacó Daniel del foso. He commanded that they take out Daniel up from the den. Y fíjase las palabras del rey en el versículo And 26. notice the king's words in verse 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, de parte del rey, él puso esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Says, I make a decree that in every dominion, my kingdom, men must tremble and fear before the Lord, before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall never be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lion. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. ¿Qué nos demuestra esto? What does this teach us? Que Daniel tuvo que entrar en el foso de los leones Daniel had to enter the lion's den para demostrarle al rey quién era to Dios. demonstrate to the king who God really was. Es una demostración. This is a demonstration. Así que la idea es, So the idea is, la idea central que quiero que ustedes salgan de aquí the con idea that I ellas, want you to take home today es que el foso de los leones, that is that the lion's den, ese lugar that place es donde encontramos is where we find la mentalidad verdadera que tenemos. our true mindset, our mentality. Nos damos cuenta ahí en el foso In the lion's den, we come to realize de que soy una persona de fe, whether I'm a person of faith, tengo la mentalidad del reino if I have the mentality of the kingdom, o no la tengo. or I don't. Es en medio de las pruebas Is in the midst of trials que podemos ver lo que brota de what nosotros. springs out of us. Y ahí podemos ver claramente, tenemos las prioridades y los valores y los principios del mundo, And there we can clearly tell if we have the values, the principles, and the priorities of the world, o tenemos las prioridades, valores y principios del reino de Dios. or we have the values, the principles, and the priorities of the kingdom of God. Una de las cosas que brota de nuestra boca, de nuestros pensamientos, One of the things that springs out of our thoughts, out of our mouth, es nuestra identidad y nuestro propósito. is our identity and our purpose. Si entramos en el foso de los leones, If we enter the lion's den, murmurando, murmuring, criticando, criticizing, enojado, angry, amargado, bitter, esos no son los frutos del reino de Dios. those are not the Esos fruits of the son kingdom of God. demostraciones de que todavía hay remanentes y hay cosas de el antiguo reino en nosotros. That only says that there's remnants of the old things from the old kingdom in us. Porque cuando entendemos que Dios tiene un propósito aún en el foso de los leones, Because when we understand that God has purpose still in the lion's den, podemos entonces decir, amén Señor, a tu voluntad. we can say, Amen, Lord, to your will. No es algo fácil.
It's not something that's easy. No es fácil cuando tú ves un ser querido enfermo. It's not easy when you see a loved one that is sick. No es fácil cuando estás teniendo problemas económicos. It's not easy when you're going through financial difficulties. No es fácil cuando tienes problemas matrimoniales. It's not easy when you are going through marital problems. No es fácil cuando tienes problemas en tu familia, con tus hijos. It's not easy when you have problems with your children, your spouse. Hay distintos lugares donde Dios nos pone. God puts us in different places, in different positions. Y no es fácil entender qué es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. And it's not easy to sometimes understand what our identity is and our purpose. Hay un señor que se llama Viktor Frankl. There's a man named Viktor Frankl. Ya él falleció. He passed away already. Pero es un judío que vivió durante el tiempo del Holocausto. This was a Jewish man that lived during the time of the Holocaust. Un doctor. He was a doctor. Y él escribió un libro acerca de el propósito aún en momentos difíciles como el Holocausto. And he wrote a book regarding purpose even in difficult moments or times as the Holocaust. Y él relata una historia And he tells a story de una madre que fue examinada por su médico ya después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. He narrates a story about a mom that was being evaluated by her doctor. This was after the war. Examined. It was examined by her doctor. Y notó una pulsera que ella tenía, un bracelete. And he noticed that she had a bracelet. Era de oro. And it was a golden bracelet. Y tenía dientes And que tenían un baño de oro. And the bracelet had teeth that were, also golden. Y él le preguntó acerca de ese pulsero, de esa pulsera. So he asked her regarding that bracelet. Y ella le explicó que cada diente fue tomado de la boca de sus 9 hijos que fueron llevados a las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. And she explained to him that every tooth on that bracelet was taken from one of her 9 children who were taken into the gas, chambers during the Second World War. Y el médico le preguntó, And so the doctor asked her, ¿cómo podía vivir con un recordatorio como este? he asked her, how can you live with such with a reminder such as this one? Porque estas palabras nos deja entender Because these words allow us to understand si hay alguien que puede estar todo el tiempo tirada en una cama, podía ser esta mujer. Lo entenderíamos. we could understand this woman, and we can say, you know what, if there's someone that has the right to be in her bed crying all day in a room and just bitter, this woman would be it. La respuesta de ella But her response fue una que la asombró a él. was one that surprised the doctor. Esa pulsera It says that bracelet le daba la fuerza a ella gave her the strength para operar un orfanatorio en Israel. to operate a orphanage in Israel. Propósito. Purpose. El propósito y la identidad es muy importante. Purpose and identity are very important. Y cuando entendemos que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto, And when we understand that God has placed us where He has placed us, en nuestros hogares, in our homes, en nuestros in our trabajos, jobs, en nuestras in our iglesias, churches, con un propósito, with a purpose, podemos decir, bueno, Señor, puedo entonces enfrentar el foso de los leones. we can say, okay, Lord, then I can truly now confront the lion's den. Recuerda, es ahí
en el foso donde vemos la mentalidad que tenemos. Remember, the lion's den is where we see our true mentality. Podemos ver nuestra actitud hacia la fidelidad de Dios. We can also see our attitude to God's faithfulness. Sabemos que la fidelidad de Dios es uno de sus atributos inmutables. We know that de Él. God's faithfulness is one of his immutable attributes. Significa que siempre hace exactamente lo que dice y hará y actúa de acuerdo con su naturaleza. That means that he does exactly as he said he would do, and he acts always according to his nature. Él nunca puede negarse a sí mismo, así que cuando promete santificarte completamente, como él hace en Primera de Tesalonicenses 5:23, él lo va a hacer. He cannot deny himself, and when he promises to sanctify you as he does in 1 Thessalonians 5:23, you can count on that. Y lo hace incluso en las estaciones dolorosas de nuestra vida. And he does so in the most difficult situations in our lives. Podemos ahí también ver la soberanía de Dios. And we can also see God's sovereignty there. Es un atributo de Dios donde podemos decir, Él reina sobre toda la creación. It's an attribute from God that says that he reigns over all creation. Para ser soberano, Dios tiene que ser omnisciente, todopoderoso y completamente libre para actuar. And so in order for God to be sovereign, he must be omniscient, all-powerful, and completely free to act. Si hay algo que Él no sabe, If Él no there's- puede ser soberano. If there's something that he does not know, then he cannot be sovereign. Si hay algo que Él no puede hacer, Él no puede ser soberano. If there's something that he cannot do, he cannot be sovereign. Dios tiene que tener completa libertad para actuar, God must have complete freedom to act para ser soberano. in order to be sovereign. Y cuando estamos en el foso de los leones, And when we are found in the lion's den, podemos entender y comprender y ver con nuestros ojos we can understand and comprehend with our own eyes la soberanía de Dios, his sovereignty, aún en los momentos difíciles. even in difficult times. Sabemos que Él es soberano porque en Mateo 5:45 We know that he's sovereign because in Matthew 5:45, dice que para que Él hace el sol salir sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. he says he causes the sun to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and unrighteous. Él es soberano y a Jonás no le gustó que Dios era soberano, He's sovereign, and Jonah didn't like the fact that he was sovereign. porque Jonás quería que Dios destruyera a las personas de Nínive. Because Jonah wanted for him to destroy the people of Nineveh. Mas sin embargo, él However, tuvo que decir que Dios era clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. But Jonah had to admit that God was a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love. El salmista reconoció en el Salmo The 107, psalmist acknowledged in Psalm 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. it says, give thanks to the Lord, for he is good, his faithful love endures forever. Dios no actúa basado a lo que nosotros queremos. God does not act based upon what we want. Y es duro para nosotros entenderlo cuando estamos en el And foso, it's sometimes hard for us to understand when we find ourselves in the lion's den, pero Él es bueno. but he is good. Y Él está trabajando todo And he is working everything para el bien que Él ve, y quizás porque Él es Dios y es omnisciente y todopoderoso, puede ver todo lo que nosotros no podemos ver. He's working everything for good, and perhaps since he is mighty and sovereign, he sees everything that we cannot see. Uno
uno de aquellos que estuvo en el foso One of those people that were in the den fue Job, was Job. que sabemos que perdió todo. And we know that he lost everything. Y él tuvo una conversación con Dios. And he had a conversation with God. Y al final Dios le habla y le contesta. In the end, God speaks to him and responds to him. Y quiero leerle nada más que una porción And I want to read just a small portion de lo que Dios le dice a Job. of what the Lord answered to Job. Y estoy en Job capítulo 38. And I'm in the book of Job, chapter 38. Y lo estoy leyendo en una versión que es más fácil de entender. I'm reading it in a version that is a little easier to understand. Y es Dios hablando. Dios le dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? It says, "Who is this that questions my wisdom with such ignorant words?" Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti que tendrás que It says, contestarlas. "Brace yourself like a man, because I have some questions for you, and you must answer them." ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Where were you when I laid the foundations of the earth? Dímelo ya que sabes tanto. Tell me if you know so much. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Who determines its dimensions and stretched out the surveying line? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? What supports its foundations, and who laid its cornerstone? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, As the morning stars sang together and all angels shouted for joy? ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Who kept the sea inside its boundaries, and it burst from the womb as it clothed it with clouds and wrapped it in thick darkness? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. For I locked it behind barred gates, limiting its shores. I said, this is as far, no farther will you come. Here your proud waves must stop. Piensa en esas palabras. Think about these words. ¿Dónde estabas tú Where were you cuando puse los cimientos de la when I tierra? laid the foundations of the earth? Cuando estamos en el foso When we are in the den y estamos enojados con and Dios we are upset at God, y estamos que no podemos con la situación and we find that we cannot bear the y situation, Dios está cerrando la boca de los and leones, God is closing the lions' mouths, piensa en esas palabras. think about these words. ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú? Where were you? Y creo que para realmente entender esta idea, And in order for us to understand this idea, quiero enseñarle un video I want to show you a short video del planeta Tierra of planet Earth en comparación al universo. in comparison to the entire universe. Porque nosotros somos un poquito de tierra Because we're a speck of sand aquí arriba de la tierra caminando. on Earth walking. Y la tierra es un poquito de tierra And Earth is actually just a speck of sand en el medio del universo, suspendido in the middle of the universe, suspended por la mano de Dios. by God's hand. Así que le voy a pedir si alguien me puede mover esto para acá. Gracias, Rafael.
pueden apagar la luz atrás.
Cuando veo eso me vienen las palabras del salmista, When I see that, the words of the psalmist come to mind. que es el hombre para que tengas de él What is man that you are memoria. mindful of him? Cuando estamos en el foso de los leones When we are in the lion's den y vemos realmente and we truly see lo que está dentro de nosotros what is inside of us y todavía lo que nos cuesta, and how difficult it is for us still, pero lo que nos cuesta todavía a nosotros que Dios cambie en nuestra vida, and what is hard for us to let God change in our lives. también podemos ver en el foso de los leones la grandeza de nuestro You Dios. could also see in the lion's den God's greatness. Así que cuán importante es que dejemos que Dios haga su trabajo en nosotros Or how important it is to allow God to perform his work in us en toda circunstancia. in all circumstances. Vamos puesto de pie. Let's rise. Señor Jesús, Father God, nosotros venimos ante ti humildemente, we humbly come before you, siendo recordados de que somos tus hijos. being reminded that we are your children. Y qué privilegio tan grande And what a huge privilege es ser tu hijo. is being your child. Qué privilegio tan grande What a huge privilege it is. que el Dios del universo, The God of the universe, el Dios que hizo las the estrellas, God who created the los stars, planetas, planets, ese Dios that God me ama a mí. loves me. Y tiene un plan para mi vida. And he has a plan for my life. Y aún en esos momentos dolorosos y And difíciles, even in those difficult and painful moments, quizás momentos que tenemos que esperar una respuesta, perhaps moments in that we have to wait for a response, quizás momentos que estamos enfrentando problemas y situaciones en este mundo, perhaps moments in which we have to suffer through problems and other things in this world. sabemos que tú estás con nosotros. We know that you are with us. Que el Dios soberano That the sovereign God está con nosotros. is with us. Y tú estás obrando. And you are working. Estás obrando en nuestras vidas You are working in our lives para glorificarte. to glorify yourself. Ayúdanos a Help ser us. dóciles, Señor. Help us to be docile, oh God. Ayúdanos a reconocer Help us acknowledge esas cosas de la mentalidad carnal those things that are attached to the carnal mentality que quieren dominarnos, that want to dominate us, que quieren controlar a nuestras that vidas. want to control our lives. Ayúdanos a reconocer Help us acknowledge. y someternos a tu reino, Submit Señor. ourselves to your kingdom, O God. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. Gracias te damos, We Señor. give you thanks. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen.